El día de mi boda, todos decían que me había tocado la lotería. Me casaba con un hombre de buena familia, trabajador y competente. Mi marido, Javier, era 3 años mayor que yo y trabajaba como ingeniero en una constructora. Era un hombre de carácter tranquilo que adoraba a su esposa. Mi suegra, doña Elena, aparentaba ser una mujer de aspecto afable y generoso, pero detrás de su mirada apacible siempre sentí una distancia insondable. Desde el primer día que entré en su casa como su nuera, mantuvo una distancia perfectamente calculada. No me despreciaba, pero tampoco me trataba con un cariño genuino. Nuestra vida de casados fue tranquila al principio. Javier y yo cultivamos un amor sencillo, apoyándonos mutuamente en nuestros primeros años de carrera. Tras la boda, nos fuimos a vivir con mi suegra. Yo creía que, si cumplía con mi deber como buena nuera y me encargaba de la casa, ella acabaría por quererme. Pero la vida no siempre es como un sueño, y una tragedia inesperada nos golpeó en un instante. El accidente ocurrió una tarde lluviosa, bajo un aguacero torrencial. Ese día, Javier volvía tarde de una obra. Todavía recuerdo vívidamente el sonido urgente del teléfono del hospital. La voz apresurada de un médico me informó del accidente de tráfico de mi marido y de que debían operarlo de urgencia. Se me aflojaron las piernas y un temblor incontrolable recorrió mi cuerpo, pero no podía pensar en nada más que en correr hacia el hospital. Cuando llegué, la escena que encontré me dejó helada en el sitio. Mi marido yacía inmóvil, y su pálido rostro estaba rodeado por un enjambre de aparatos médicos. Los días siguientes fueron una pesadilla continua. Javier recuperó la conciencia, pero su cuerpo no respondía. Había quedado tetrapléjico. El médico dijo que había esperanza, que con un tratamiento y cuidados constantes podría ocurrir un milagro. Me aferré a esas palabras como a un rayo de luz en medio de una oscuridad cenagosa. Me prometí a mí misma que, por muy difícil que fuera, permanecería a su lado. Sin embargo, fue entonces cuando comenzaron los conflictos con mi suegra. Cada vez que intentaba entrar en la habitación para cuidar de mi marido, ella me lo impedía con una mirada gélida y una voz cortante. «Sal de aquí, yo me ocuparé de Javier. Con tu torpeza, solo conseguirás hacerle más daño». Al principio, lo achaqué a la preocupación de una madre por su hijo y no le di mayor importancia. Me retiraba en silencio y esperaba fuera con el corazón encogido. Pero la situación se repetía una y otra vez. Mi suegra no me permitía ni siquiera sentarme unos minutos junto a mi marido, siempre inventando una excusa para echarme. Con el paso de los días, empecé a sentir que algo no cuadraba. Una noche, mientras preparaba un caldo caliente para Javier, mi suegra entró de repente en la habitación y cerró la puerta con llave desde dentro. Cuando llamé, me respondió con su voz fría de siempre. «Un enfermo no necesita tanta gente a su alrededor. Vete». No supe qué decir. Me quedé acurrucada frente a la puerta, mientras los susurros que provenían del interior me quemaban el alma. Una vez, esperé hasta altas horas de la noche a que saliera. La expresión de doña Elena era serena, pero sus manos temblaban y ocultó algo apresuradamente en el bolsillo de su bata. En ese instante, creí ver el brillo de un objeto metálico, parecido a una pequeña jeringuilla. Cuando intenté preguntarle algo, me fulminó con la mirada. «¿Qué haces aquí a estas horas de la noche?». Se me hizo un nudo en la garganta y no pude articular palabra. Un mal presentimiento se apoderó de mí. Los días pasaban y el estado de Javier no mejoraba en absoluto. Su conciencia fluctuaba y no mostraba ningún progreso. Empecé a angustiarme, preguntándome si estaba haciendo algo mal o si los médicos habían pasado algo por alto. Pero, extrañamente, cada vez que sugería llevar a mi marido a que le hicieran más pruebas, mi suegra se oponía con firmeza. «No malgastes el dinero en tonterías. Yo me encargaré de él en casa». Su voz era tan autoritaria que no me dejaba margen para replicar. En mi mente, las dudas crecían como la mala hierba. Recordaba la puerta cerrada con llave, el objeto que ocultaba en su mano. ¿Había algún secreto que yo desconocía? Pero cada vez que intentaba hablar, ella me cortaba en seco, impidiéndome profundizar. Otra tarde, cuando me disponía a entrar en la habitación con el caldo, mi suegra me bloqueó el paso con una voz más afilada que de costumbre. «Sal de aquí. Yo me ocuparé de Javier». Esta vez no pude contenerme. Lo supliqué. «Suegra, yo también soy su esposa. Tengo derecho a cuidarlo. Por favor, déjeme estar a su lado». Ella me miró de arriba abajo, con una frialdad que me heló la sangre. «¿Derechos? Tu único deber es ocuparte de la cocina. Aquí solo estorbas». Me di la vuelta, conteniendo las lágrimas. La pena y la impotencia me ahogaban. Nunca me había sentido tan sola en mi propia casa. Mi marido yacía inmóvil, y yo estaba atrapada entre la mirada glacial de mi suegra y una puerta obstinadamente cerrada.
Esa noche no pegué ojo. En mi cabeza resonaban sus manos temblorosas, el brillo metálico en su bolsillo y esa extraña frase: yo me encargaré de él. ¿Qué estaba ocultando? ¿Por qué se empeñaba tanto en que no pasara tiempo con mi marido? La sospecha y la ansiedad crecían, como una mano invisible que me estrujaba el corazón. Sabía que debía armarme de valor, abrir esa puerta y descubrir la verdad. Pero al mismo tiempo, una pequeña parte de mí albergaba la esperanza de estar equivocada, de que todo fuera producto de un amor maternal tan inmenso que simplemente quería cuidarlo ella misma. La noche siguiente, cuando mi suegra entró en la habitación como de costumbre, yo me quedé fuera. Mis manos temblaban de nervios. Pegué la oreja a la puerta y escuché sus susurros. Era una voz muy baja, pero una de sus frases hizo que se me erizara el vello de todo el cuerpo. Sigue durmiendo, no despiertes. El corazón se me desbocó y me quedé paralizada. Respiré hondo y apreté los puños. Decidí que esa misma noche, aunque tuviera que enfrentarme a su ira, encontraría la manera de abrir esa puerta. Necesitaba saber qué estaba ocurriendo ahí dentro, y en ese momento, no podía ni imaginar que estaba a punto de enfrentarme a un secreto que haría tambalear los cimientos de mi vida entera. Aquella noche, mientras la única luz era la del farol del patio que brillaba tenuemente en la oscuridad, me levanté en silencio. El corazón me martillaba en el pecho. Nunca me había sentido tan sola en aquella casa. Hasta el sonido de los grillos en el jardín parecía alimentar mis miedos, pero me lo repetí a mí misma. Si no lo afrontaba ahora, nunca sabría qué le estaba ocurriendo a mi marido. Mi suegra entró en la habitación de Javier como siempre. En el silencio de la noche, el sonido del cerrojo al girar fue especialmente nítido. Contuve la respiración y me apoyé en la pared, escuchando. Una luz amarillenta se filtraba por debajo de la puerta, y oía sus susurros apagados. Esta vez no podía quedarme esperando fuera. Recordé una pequeña puerta trasera que casi nunca usábamos y que comunicaba con esa parte de la casa. La vieja madera crujió al moverse. Me moví con un cuidado extremo, temiendo que el más mínimo ruido la delatara. Cuando la puerta se entreabrió una rendija, el corazón me dio un vuelco. La escena que vi me dejó petrificada. Mi marido Javier yacía en la cama, con los ojos entreabiertos y sin rastro de vida en el rostro. A su lado, sentada al borde de la cama, estaba mi suegra. Con una mano sujetaba firmemente la muñeca de su hijo y con la otra sacaba una pequeña ampolla de cristal de su bolsillo. Sus movimientos eran firmes, su rostro tenso. Vi claramente cómo llenaba una jeringuilla con el líquido y la inyectaba con cuidado en una vena del brazo de Javier. Mientras lo hacía, murmuró en voz baja: sigue durmiendo, hijo mío. Es mejor que sigas así, dormido. Un frío glacial me recorrió el cuerpo y las piernas me fallaron. Si no me hubiera agarrado al marco de la puerta, me habría desplomado. ¿Por qué hacía eso? ¿Qué era esa medicina? ¿Y por qué deseaba que su hijo siguiera dormido? Miles de preguntas se clavaron en mi mente como puñales. Estuve a punto de gritar, pero logré contenerme. Me di la vuelta y corrí a mi habitación, con el corazón latiendo desbocado. El miedo y la rabia me invadieron como una marea violenta. Esa noche no pude dormir. La imagen de la aguja y la mirada fría de mi suegra se repetían en mi mente. A la mañana siguiente actué como si nada hubiera pasado, pero por dentro, mis pensamientos eran un campo de batalla. Quería enfrentarme a ella, preguntarle: ¿qué le estás haciendo a mi marido? ¿Qué es esa medicina? Pero, por otro lado, tenía miedo. Si me equivocaba, nuestra relación se rompería para siempre. Cuando subí con el puré, ella me detuvo en la puerta, como siempre. Con voz áspera dijo: ya se lo daré yo, baja a la cocina. La miré intentando mantener una expresión neutra, pero la duda me consumía. Apreté el cuenco con tanta fuerza que casi lo dejó caer. Después del desayuno, fui a visitar a una vecina, Isabel, que era farmacéutica y con quien tenía confianza. No me atreví a contárselo todo, así que le pregunté con cautela: Isabel, ¿existe alguna medicina que pueda mantener a un paciente dormido, que no le permita despertar? Ella me miró con los ojos muy abiertos y respondió en voz baja: claro, suelen ser sedantes muy potentes. ¿Por qué lo preguntas? Nerviosa, cambié rápidamente de tema, pero mi corazón estaba aún más confuso. Esa tarde, a pesar de las protestas de mi suegra, decidí quedarme sentada junto a mi marido. Cuando doña Elena entró en la habitación, me adelanté. Suegra, hoy me quedo yo con Javier. Quiero estar a su lado. Lo he echado mucho de menos todo el día. Mi voz temblaba, pero la miré fijamente a los ojos. Ella se detuvo un instante, su rostro se contrajo y una sombra de irritación cruzó su mirada.
Tras un breve silencio, se dio la vuelta y dijo, como quieras, pero no lo toques sin necesidad. Y salió de la habitación. Me senté junto a Javier, y con manos temblorosas tomé la suya. Estaba fría como el hielo y lacia, pero la apreté con fuerza mientras las lágrimas caían. Cariño, todavía quieres vivir, ¿verdad? Susurré. No te abandonaré, te lo prometo. Una nueva determinación se apoderó de mí. Fuera como fuese, descubriría la verdad. La noche siguiente, cuando doña Elena entró sigilosamente en la habitación, decidí no limitarme a observar. Coloqué discretamente un pequeño espejo en el pasillo, de forma que reflejara el interior a través de la rendija de la puerta. Y una vez más, la misma escena se repitió ante mis ojos. Mi suegra repetía la misma acción. Sacaba la medicina y se la inyectaba a mi marido, murmurando palabras ininteligibles. Esta vez, no pude mantener la calma. Abrí la puerta de golpe y entré, gritando con una voz temblorosa pero cargada de ira. Suegra, ¿qué está haciendo? ¿Por qué le inyecta esa medicina a mi marido? Doña Elena se sobresaltó, su rostro palideció y la jeringuilla cayó sobre la cama. Rápidamente, la recogió y la escondió a su espalda, balbuceando antes de recuperar una expresión firme. ¿Qué dices? Esto es un complejo vitamínico. El médico dijo que un sueño profundo acelera la recuperación. Rompí a llorar. No, no son vitaminas, la oí decir. Sigue durmiendo, no despiertes. ¿Por qué dijo eso? Por un instante, vi un destello de pánico en sus ojos, pero enseguida recuperó su frialdad y, apretando los dientes, dijo, ¿tú qué sabrás? Solo eres su mujer. Yo soy su madre. Cállate y no te metas en esto. Me quedé helada. Nunca la había visto tan fría y aterradora. El aire de la habitación se volvió denso, irrespirable. Desde ese día, el ambiente en la casa era como caminar sobre cristales rotos. No volví a enfrentarme a ella directamente, pero me juré a mí misma que, costara lo que costara, descubriría qué era esa medicina. Necesitaba pruebas, una explicación, para poder salvar a mi marido de ese estado. Esa noche, comencé mis preparativos en silencio. Escondí entre mi ropa un viejo teléfono móvil con función de grabación de vídeo. Tenía un plan. La noche siguiente, cuando ella entrara en la habitación, lo grabaría todo. Si de verdad estaba haciendo algo turbio, tendría la prueba. Y no podía ni imaginar que ese plan me llevaría a descubrir un secreto tan terrible que destruiría toda la confianza que alguna vez tuve en la familia de mi marido. Aquella noche, mientras la casa estaba en silencio, me senté en mi cama. El corazón no dejaba de latirme con fuerza. A mi lado, el viejo móvil estaba completamente cargado y listo para grabar. Sabía que era mi única oportunidad para descubrirlo todo, pero también era consciente de que, si me descubrían, las consecuencias serían terribles. Mi suegra era la autoridad absoluta en esa casa. Una sola palabra suya bastaría para convertirme en la culpable. Pero el miedo ya no podía detenerme. Salí de mi habitación y avancé con sumo cuidado, como si caminara sobre brasas. En el silencio de la noche, solo se oía el tic-tac del reloj. Me acerqué a la puerta de la habitación de mi marido. La tenue luz amarillenta se filtraba por la rendija, y de nuevo, escuché los susurros de mi suegra. Pegué el móvil a la rendija y pulsé el botón de grabar. Me temblaban las manos y las palmas me sudaban. En la lente de la cámara apareció la imagen de doña Elena, sentada al borde de la cama. La mirada con la que observaba a su hijo era una mezcla de compasión y una frialdad incomprensible. De nuevo sacó la pequeña ampolla de su bolsillo. Contuve la respiración. El corazón se me paró cuando vi cómo introducía la aguja en la vena de Javier. Entonces murmuró, «Sigue durmiendo. No despiertes. Así esa mujer se dará por vencida y te dejará». Al oír esas palabras, un escalofrío me recorrió la espalda. Las lágrimas brotaron, pero no podía permitirme hacer ruido. El móvil lo estaba grabando todo, sus movimientos, su susurro espeluznante. En cuanto guardó el frasco, corrí de vuelta a mi habitación. Sentía el corazón en la garganta. Esa noche, abracé el teléfono y lloré amargamente. Todo estaba claro. Ella no quería que su hijo despertara. Lo mantenía intencionadamente en coma para que yo, desesperada, lo abandonara. Pero, ¿por qué? ¿Qué razón podía llevarla a cometer tal crueldad? A la mañana siguiente, me senté a la mesa con ella. Actuaba como si nada, lanzándome solo una mirada fría. Apenas podía tragar, pero fingí normalidad. Sabía que no podía revelar mis pruebas todavía. Si actuaba precipitadamente, ella lo negaría todo o se desharía de las pruebas. Necesitaba el momento y la oportunidad adecuados para revelar la verdad ante todos.
Por la tarde, llamé al doctor Morales, el médico que atendió a Javier al principio. Con cautela le pregunté, «Doctor, ¿existe algún fármaco que pueda mantener a un paciente dormido, consciente, pero sin reaccionar, manteniendo estables la respiración y el pulso?» Hubo un silencio al otro lado de la línea y luego la voz calmada del médico respondió, «Normalmente son sedantes o inhibidores neurales. Requieren una prescripción muy estricta y su abuso es extremadamente peligroso». Sus palabras fueron como un puñal en mi corazón. Le di las gracias con voz temblorosa y colgué. Mis sospechas eran ciertas. Esa noche, ignorando las miradas de desaprobación de mi suegra, decidí quedarme al lado de mi marido. Le cogí la mano y le susurré, «Aguanta, cariño. Encontraré la forma de salvarte». Las lágrimas empaparon la almohada. Me partía el alma ver al hombre fuerte que una vez me protegió y ahora yacía indefenso, sumido en un sueño forzado. Cuando doña Elena entró en la habitación y me vio allí, su rostro se crispó de irritación. «¿Todavía aquí?», dijo fríamente. «Ve a la cocina y prepara la cena». Levanté la cabeza y la miré directamente a los ojos. Con voz ahogada pero firme respondí, «Soy la esposa de Javier. Tengo derecho a estar aquí. No me iré a ninguna parte». Ella se detuvo un instante y luego soltó una risa burlona. «¿Derechos? ¿Qué derechos crees que tienes en esta casa? No olvides gracias a quien vives aquí». Sus palabras hirieron mi orgullo profundamente. Apreté los labios y no respondí, pero la rabia crecía en mi interior. Cuando se fue, susurré al oído de mi marido, «Cariño, no dejaré que nadie te aparte de mi lado. Te lo juro». Al día siguiente, fui a ver a mi amiga Isabel, la farmacéutica. Le enseñé el video que había grabado. Al ver el frasco, sus ojos se abrieron como platos. «Dios mío, esto no es un complejo vitamínico. Es un inductor del sueño muy potente. Solo se usa en casos de agitación extrema. ¿Por qué se lo inyecta con tanta frecuencia? Si se administra de forma continua, puede causar daños neurológicos graves». Al oírla, todo mi cuerpo tembló y la rabia me subió por la garganta. Ya no había lugar a dudas. Mi suegra estaba destrozando a mi marido día tras día. Le cogí la mano a Isabel y rompí a llorar. «Isabel, por favor, ayúdame. ¿Qué puedo hacer para salvarlo?». Ella suspiró y me aconsejó, «Necesitas pruebas más contundentes. Llévalo a un hospital grande y que le hagan un análisis completo. Si esperas más, podría ser irreversible». Asentí. Una fuerte determinación nació en mí. Esa noche preparé otro teléfono y lo instalé hábilmente en la habitación. Si grababa la escena varias veces más, la verdad sería irrefutable. Cuando la noche se hizo más profunda, fingí estar dormida y esperé. Tal como esperaba, mi suegra entró sigilosamente en la habitación de Javier. Esta vez, bajo la tenue luz, su rostro tenso se veía con claridad. Sacó con cuidado el frasco y se dispuso a clavar la aguja en el brazo de su hijo. En ese preciso instante, el teléfono que había colocado lo grabó todo a la perfección. Sabía que tenía en mis manos la prueba definitiva, pero también sentía que el peligro se acercaba. Si ella lo descubría, ni mi marido ni yo tendríamos otra oportunidad. Abracé el teléfono, perdida en mis pensamientos. ¿Era el momento de enfrentarla o debía pedir ayuda externa? Pero, si las pruebas no eran suficientes, ¿quién creería a una simple nuera? Una voz en mi interior me susurró, «Ten un poco más de paciencia, la verdad saldrá a la luz». Y no podía ni imaginar que la noche siguiente ocurriría un suceso terrible que nadie en la casa esperaba. Con el video de esa noche en mis manos, sabía que tenía una prueba crucial, pero antes de que el alivio pudiera asentarse, el miedo se multiplicó. Me sentía como si caminara sobre una cuerda floja, un paso en falso, y caería a un abismo sin fondo. Me senté en la cama, mirando el rostro pálido de Javier. Sentí una opresión en el pecho. Seguía inconsciente, y aunque su respiración era tranquila, sus labios secos y sus ojos hundidos me partían el alma. «Cariño, aguanta un poco más», susurré. «Encontraré la forma de salvarte. Lucharé contra quien sea. No me rendiré». A la mañana siguiente, el aire en la casa era irrespirable. Mi suegra, doña Elena, estaba tan fría como siempre, vigilando cada uno de mis movimientos con su mirada penetrante. Sentí que ya sospechaba algo. Quizás la noche anterior me había visto volver a mi cuarto a toda prisa, ocultando el teléfono en mi mano. Durante el desayuno, rompió el silencio. Su voz era tranquila, pero afilada como un cuchillo. «Últimamente te quedas despierta hasta muy tarde. ¿Pasa algo? ¿Acaso escondes algo en esta casa?». Me sobresalté tanto que casi se me caen los cubiertos.
Tratando de mantener la compostura, forcé una sonrisa. Es que estoy preocupada por Javier y no consigo dormir. No se preocupe, suegra. Ella me miró con desconfianza, pero no dijo nada más. Bajé la cabeza y seguí comiendo, con el corazón martilleándome en el pecho. Al mediodía, aprovechando que doña Elena dormía la siesta, volví a llamar a Isabel, la farmacéutica. Le envié el nuevo video y le pregunté con voz temblorosa: Isabel, mira esto. ¿Es la misma medicina de la que me hablaste? Minutos después me devolvió la llamada, con la voz cargada de preocupación. Sí. Es un sedante neurológico muy potente. No se puede usar a la ligera. Administrarlo de forma continua es como mantener al paciente en estado vegetativo. Es muy peligroso. Al oírlo, me quedé helada. Ya no había lugar a dudas. Mi suegra estaba destrozando a su propio hijo. Pero, ¿por qué? ¿Qué ganaba ella con que él permaneciera inconsciente? La pregunta me oprimía como una sombra oscura. Recordé conversaciones pasadas, cuando Javier aún estaba sano. Mi suegra solía decir, de forma indirecta, que esta casa y sus tierras pertenecían a la familia y nunca debían pasar a manos extrañas. En aquel momento, pensé que era solo el apego a la herencia de sus antepasados. Pero ahora, las piezas encajaban. ¿Acaso temía que si Javier se recuperaba, yo ganaría influencia en la familia y compartiría su patrimonio? La idea me hizo temblar. ¿Podría una madre dañar a su propio hijo por dinero y propiedades? No quería creerlo, pero todas las pruebas apuntaban a esa cruel conclusión. Esa tarde, decidí arriesgarme. Mientras doña Elena estaba en el mercado, empecé a registrar con cuidado el pequeño cajón de su mesita de noche. Con manos temblorosas, lo abrí y encontré una vieja caja de madera. Dentro, había decenas de ampollas idénticas a las que usaba con Javier. Las etiquetas estaban raspadas, pero aún se veían algunos símbolos médicos que reconocí. Hice fotos rápidamente y lo dejé todo como estaba. Justo cuando cerraba el cajón, oí abrirse la puerta de entrada. Era ella. El corazón me dio un vuelco y las manos me sudaban a mares. Me senté rápidamente en una silla y fingí limpiar la mesa. Mi suegra me miró fijamente, con una mirada que parecía atravesarme. Supe que sus sospechas estaban al máximo. Esa noche apenas dormí. Miraba a mi marido y mi corazón se encogía. En mi mente, dos ideas luchaban. Una era ir inmediatamente a la policía o a un médico con las pruebas. La otra, esperar la oportunidad perfecta para que la verdad saliera a la luz sin que ella pudiera negarlo. Si actuaba precipitadamente, podría destruir todas las pruebas y yo quedaría en una posición muy vulnerable. Pero no esperaba que todo se precipitara tan rápido. Cerca de la medianoche, oí un ruido extraño en la habitación de Javier. Corrí hacia allí y vi la puerta entreabierta. Lo que vi dentro casi me hace desmayar. Doña Elena estaba sentada muy cerca de su hijo. Esta vez no solo tenía una ampolla, sino también una toalla blanca húmeda. Se la acercó suavemente a la boca mientras murmuraba: «Sigue durmiendo. Duerme para siempre, para que esta mujer se dé por vencida y te abandone», grité horrorizada. «Suegra, deténgase». Mi grito resonó en toda la casa. Ella se sobresaltó y dejó caer la ampolla y la toalla. Se giró, con los ojos inyectados en sangre y el rostro desfigurado por la rabia. «¿Cómo te atreves a espiarme?» Yo temblaba, pero me mantuve firme, señalándola entre lágrimas. «Lo he grabado todo. Ya no puede negarlo. ¿Por qué le hace esto a Javier?» En ese instante, un silencio asfixiante llenó la habitación. Doña Elena respiraba con dificultad y, de repente, soltó una risa maníaca. «¿Crees que puedes ganarme, niñata?» Su voz era ronca. «Eres demasiado ingenua. En esta casa, mi palabra es la ley». Me quedé paralizada, sin poder reaccionar. Entonces, se abalanzó sobre mí y me arrancó el teléfono de las manos. Grité e intenté recuperarlo, pero su fuerza era demencial. El teléfono cayó al suelo, la pantalla parpadeó y se apagó. Rompí a llorar. Todo mi esfuerzo, la prueba más importante, estaba en sus manos. «Suegra, ¿por qué?», grité desesperada. «¿Por qué quiere hacerle daño a su propio hijo?» El rostro de doña Elena se endureció por un momento. Un destello de dolor cruzó sus ojos, pero lo ocultó rápidamente tras una máscara de frialdad. Me dejó allí, tirada en el suelo, y salió de la habitación. Esa noche, velé a mi marido, agarrando su mano y llorando sin parar. Me di cuenta de que esta lucha había entrado en una fase mucho más violenta. Ya no había vuelta atrás. Para salvar a mi marido, tenía que ser más fuerte
y, de alguna manera, sacar la verdad al mundo. Y no podía ni imaginar que, justo después de esa terrible noche, aparecería una persona inesperada que me traería un rayo de esperanza, pero que también me enfrentaría a la mayor prueba de mi vida. Tras aquella noche terrible, me quedé sentada junto a la cama de mi marido, completamente agotada y con los ojos hinchados de tanto llorar. El teléfono, mi única esperanza, estaba en manos de doña Elena, y todas las pruebas que tanto me había costado reunir se habían esfumado en un instante. Pero, en el fondo de mi corazón, seguía creyendo que la verdad no podía permanecer oculta para siempre. Solo tenía que encontrar otra manera. A la mañana siguiente, el ambiente en la casa era tenso. Mi suegra actuaba como si nada hubiera pasado. Bajó a la cocina y se preparó un té con calma, sin ni siquiera mirarme. Su actitud me enfurecía, pero al mismo tiempo me ponía en alerta. Sabía que no lo dejaría pasar así. Seguramente ya estaba planeando su siguiente movimiento. Ese mediodía, recibimos una visita inesperada. El primo de Javier, Pablo. Trabajaba lejos y no solía venir, así que su llegada fue una sorpresa. Al entrar en la habitación y ver a su primo inmóvil, dijo con voz apesadumbrada: «Dios mío, qué delgado está. ¿Cómo ha podido empeorar tanto en unos meses, Sofía?» Se me hizo un nudo en la garganta, y rompí a llorar. «No hay ninguna mejoría, Pablo». Él miró a doña Elena con recelo. «Tía, ¿por qué no lo trasladamos a un hospital más grande? No podemos dejarlo así». Doña Elena se opuso con sequedad. «No es necesario. Sé cómo cuidar de mi hijo. En el hospital harían lo mismo. Es solo un gasto inútil». Pablo frunció el ceño, dispuesto a replicar, pero le toqué el brazo discretamente, haciéndole una seña para que guardara silencio. Temía que una confrontación directa la pusiera aún más en guardia. Después de comer, llevé a Pablo al patio y, en voz baja, le conté todo lo que había presenciado. Cuando llegué a la parte en la que le inyectaba una extraña medicina, sus ojos se abrieron como platos. «¿Estás segura de lo que dices, Sofía?» Asentí, llorando. «Lo he visto con mis propios ojos. Incluso lo grabé en video, pero ella me quitó el teléfono. No sé qué hacer». Pablo se quedó en silencio un momento, y luego dijo con firmeza: «No te preocupes, Sofía. Te ayudaré. Tenemos que conseguir más pruebas, esta vez irrefutables». Sus palabras me devolvieron algo de fuerza. Por primera vez desde que empezó esta pesadilla, sentí que no estaba sola. Esa noche, trazamos un plan. Pablo sugirió instalar una pequeña cámara oculta en la habitación de Javier, sin que su tía se diera cuenta. Si seguía inyectándole la medicina, todo quedaría grabado. Asentí, esperando con el corazón en un puño. Al amparo de la noche, mientras todos dormían, Pablo instaló hábilmente la cámara en un rincón del armario, frente a la cama. Yo vigilaba desde fuera. El corazón me latía como un tambor. Cualquier crujido del suelo me sobresaltaba. Por suerte, todo salió bien. Suspiré aliviada, rezando para que el plan funcionara. Al día siguiente, doña Elena actuó como de costumbre. Por la tarde, entró en la habitación de su hijo y cerró la puerta con llave. Pablo y yo esperamos, nerviosos. Cuando salió, su expresión era serena, pero sus ojos escrutaban la habitación. Afortunadamente, no descubrió la cámara. Esa noche revisamos la grabación. Vimos cómo sacaba la ampolla, se la inyectaba a su hijo y susurraba: «Duerme. Así esa mujer te abandonará y desaparecerá». El corazón me dio un vuelco. Su voz era escalofriante, y en su mirada había una obsesión enfermiza. Pablo, rojo de ira, apretó los puños. «Esto es imperdonable». Rompí a llorar. «Te lo dije. No me lo estaba inventando. Esta vez tenemos la prueba definitiva, Pablo». Él, tratando de calmarse, dijo: «Tenemos que sacar a Javier de aquí y llevarlo al hospital inmediatamente. Esto es demasiado peligroso». Asentí, aunque una parte de mí sentía un profundo temor. ¿Nos dejaría mi suegra llevárnoslo sin más? Con el poder que ejercía en esa casa, no sería fácil. Esa noche, mientras limpiaba el rostro de mi marido, entró doña Elena. Me miró con sus ojos fríos y dijo en voz baja: «Últimamente actúas de forma muy extraña. Te dije que yo me encargaría de Javier. No te metas y compliques más las cosas». La miré fijamente y, tratando de mantener la calma, respondí: «Suegra, yo también soy su esposa. No puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo se debilita. Por favor, déjenos llevarlo al hospital». Ella golpeó la mesa con la mano. «No», dijo recalcando cada sílaba. «He dicho que no». Su grito me sobresaltó, pero una llama de rabia se encendió también en mí.
Me di cuenta de que se estaba volviendo cada vez más extrema. Si seguíamos esperando, quizás no quedaría ninguna oportunidad para Javier. Más tarde, cuando doña Elena se acostó, Pablo y yo hablamos en susurros. Mañana lo sacaremos de aquí como sea, dijo con determinación. Sofía, prepara sus cosas. Yo me encargo del coche. No podemos esperar más. Le apreté la mano, conmovida. Gracias, Pablo. Si es por salvarlo, no tengo miedo a nada. Esa noche la pasé en vela, debatiéndome entre el miedo y la esperanza. A la mañana siguiente, ocurrió lo inesperado. Mientras metía algo de ropa de Javier en una bolsa, la puerta se abrió de golpe. Era doña Elena. En su mano, sostenida por su mirada afilada, estaba la pequeña cámara que Pablo había instalado. La arrojó al suelo con fuerza y gritó: «Así que me habéis tendido una trampa, desgraciados». Me quedé paralizada, pálida como el papel. Pablo se interpuso entre nosotras y le gritó: «Tía, ¿por qué le has hecho esto a tu propio hijo? Eres su madre». Doña Elena soltó una carcajada, con la locura brillando en sus ojos. «¿Vosotros qué sabéis? Si Javier se despierta, esa mujer lo pondrá en mi contra y dejará de escucharme. No puedo perder el control». Su confesión resonó en la habitación silenciosa. Pablo y yo nos quedamos sin palabras, temblando de rabia e incredulidad. Pero justo en ese momento, una voz débil y rota se escuchó en la habitación. Era apenas un susurro, pero bastó para que todos nos quedáramos helados. «Mamá, por favor, para». Me giré. Los ojos de Javier estaban ligeramente abiertos. Sus pestañas temblaban débilmente. Tras un largo coma, mi marido daba señales de despertar. Rompí a llorar y le apreté la mano. «Cariño, ¿estás despierto?» El rostro de doña Elena se transformó. Palideció, sus labios temblaban y no pudo decir nada. Por primera vez, vi un miedo inconfundible en sus ojos. En el instante en que los ojos de Javier se abrieron débilmente, sentí como si viera una luz al final de un túnel. Un torrente de lágrimas, mezcla de alegría y pena, brotó de mis ojos. Agarré su mano y le dije con la voz rota: «Cariño, ¿me oyes?» Javier parpadeó y, con los labios temblorosos, apenas logró articular unas palabras. «Mamá, por favor, para...». Su voz era fina como un hilo, pero en el silencio de la habitación resonó como un trueno. Yo sollozaba desconsoladamente y Pablo se quedó inmóvil, con los ojos enrojecidos. Pero la reacción de doña Elena nos dejó a todos estupefactos. Su rostro se volvió blanco como la cera, sus labios temblaban y sus ojos reflejaban un pánico absoluto. Retrocedió unos pasos, balbuceando: «No puede ser, tú, has despertado». Jamás había visto tanto miedo en su mirada, antes siempre tan controladora. Era evidente que no había previsto que su hijo pudiera despertar a pesar de todas las dosis de sedantes. Grité a Pablo desesperada: «Llama a una ambulancia, rápido». Pablo asintió y salió corriendo. Me quedé junto a mi marido, acariciando su rostro demacrado mientras le susurraba entre lágrimas: «Aguanta un poco más, cariño. Ya vienen a ayudarnos. No dejaré que nadie vuelva a hacerte daño». Pero en ese momento, doña Elena se abalanzó sobre mí como una fiera. Me apartó bruscamente y gritó: «No, no se lo llevarán a ninguna parte. Si se despierta del todo, lo perderé todo». Se aferró a la caja de madera llena de ampollas como si fuera su tesoro más preciado. Corrí hacia ella e intenté quitársela, y comenzamos un forcejeo violento. En el caos, varias ampollas cayeron al suelo y se hicieron añicos. Un olor acre a productos químicos llenó el aire. Me sentí mareada, pero apreté los dientes y no la solté. «Suegra, por favor, deténgase», grité. «No le haga más daño». Sus ojos estaban inyectados en sangre. «¿Tú qué sabes?», chilló. «Si se despierta, me dará la espalda y te lo dará todo a ti. No puedo perder a mi hijo y todo lo que es mío». Me quedé helada. Así que todo se reducía a eso, su miedo a la pérdida. A perder el control, a perder el patrimonio y a perder la posesión obsesiva sobre su hijo. En ese momento, las sirenas de la ambulancia sonaron en el exterior. Pablo entró con 2 sanitarios, que rápidamente prepararon a Javier para el traslado. Yo intenté seguirlos, pero doña Elena se interpuso. «Nadie se lleva a mi hijo». «Tía, apártate», gritó Pablo. «Si no nos damos prisa puede ser demasiado tarde». Finalmente, en medio de la confusión, los sanitarios la apartaron a un lado. Subí a la ambulancia detrás de mi marido, con una mezcla de esperanza y angustia. Doña Elena se quedó en la puerta, murmurando con los ojos enrojecidos: «No, no, Javier es mío». La ambulancia se abrió paso por la noche. Agarré la mano de mi marido y lloré. «Aguanta, cariño,
ya casi hemos llegado. En ese breve instante, sus labios se movieron ligeramente. Acerqué mi oído y lo escuché susurrar. No, te abandonaré. Una sola frase, pero mi corazón sintió que iba a estallar. Lloré desconsoladamente y lo abracé. Al llegar al hospital, Javier fue trasladado de inmediato a urgencias. Pablo y yo esperamos en el pasillo, angustiados. El tiempo parecía eterno. ¿Se recuperaría? ¿Le habrían dejado secuelas permanentes los meses de sedación? Después de más de 2 horas, la puerta de urgencias se abrió. Salió el doctor Morales. Su rostro era serio, pero en sus ojos había un atisbo de esperanza. Han llegado justo a tiempo. Le hemos administrado un tratamiento de desintoxicación y fluidos. Hay posibilidades de recuperación, pero tenemos que observar su evolución. Al oírlo, rompí a llorar de alivio. Pablo me puso una mano en el hombro. Todo saldrá bien, Sofía. Javier es fuerte, pero la calma duró poco. Doña Elena apareció en el pasillo, con el rostro desencajado y los ojos inyectados en sangre. Corrió hacia nosotros, gritando: «Devolvedme a mi hijo. No autorizo que lo ingresen». Sus gritos resonaron por todo el pasillo. El personal de seguridad acudió rápidamente para detenerla. Me dolía verla así. A pesar de todo lo que había hecho, su imagen de madre rota me producía una extraña mezcla de rabia y compasión. El doctor Morales le dijo con severidad: «Señora, cálmese. Si continúa interfiriendo, tendremos que llamar a la policía». Al oír la palabra policía, doña Elena se detuvo. El miedo apareció en sus ojos. Se debatió un momento y luego se desplomó en una silla, respirando con dificultad. Esa noche me senté junto a la cama de mi marido y mientras lloraba le conté todo. Aunque no estaba completamente despierto, creí que me escuchaba. Cada vez que hablaba, sus dedos se movían débilmente, como si me respondiera. Pablo se sentó a mi lado y dijo con calma: «Sofía, no podemos ocultar esto para siempre. Creo que deberíamos buscar ayuda legal. Si no, no sabemos de qué sería capaz mi tía». Me quedé en silencio. Sentía el corazón partido en dos. Por un lado, estaba mi marido, a quien debía salvar a toda costa. Por otro, mi suegra, a quien odiaba pero por quien sentía una extraña lástima. Tenía que tomar una decisión. Mientras estaba sumida en mis pensamientos, la puerta de la habitación se abrió. Entraron 2 agentes de policía, seguidos por el doctor Morales. Uno de ellos dijo con voz solemne: «Hemos recibido una denuncia del hospital por sospecha de administración de sustancias ilegales. Necesitamos la colaboración de la familia para la investigación». Me quedé helada. En ese instante supe que la verdad había comenzado a salir a la luz y que ya no había marcha atrás. La presencia de los 2 policías hizo que el aire en la habitación se volviera pesado. Vi cómo el cuerpo de doña Elena se tensaba y sus pupilas temblaban. Mi corazón latía con fuerza y sentía las manos frías. Jamás imaginé que llegaríamos a este punto, pero lo inevitable había sucedido. Uno de los agentes se acercó y me dijo con voz solemne: «Hemos sido informados por el hospital. ¿Usted es la esposa del paciente? ¿Podría explicarnos la situación en detalle?» Dudé. Se me hizo un nudo en la garganta. Por un instante, la imagen de mi suegra, tan temible y a la vez tan frágil, apareció en mi mente. Pero al mirar a Javier, tumbado en la cama, con el rostro demacrado y sus manos aún temblorosas, supe que no podía seguir callando. Respiré hondo y, con voz temblorosa, empecé a relatar todo lo que había sucedido en los últimos meses, desde cómo mi suegra me impedía cuidarlo hasta el momento en que la descubrí inyectándole la medicina, pasando por los videos que había grabado. Mi voz se quebraba y las lágrimas caían sin cesar. «No quiero denunciar a mi suegra», dije entre sollozos, «pero si no digo la verdad, mi marido podría morir. Por favor, sálvenlo». Al oír mis palabras, doña Elena se abalanzó sobre mí, gritando con rabia: «Cállate, desgraciada. Tú no eres más que la mujer que se casó con él. ¿Qué sabrás tú? Todo lo que hice fue para mantener a mi hijo a mi lado». Pablo se interpuso entre nosotras. «Tía, por favor, entra en razón. Lo que estabas haciendo era matarlo lentamente». Un policía levantó la mano para imponer orden y pidió al personal de seguridad que llevaran a doña Elena a otra habitación para interrogarla. Mientras se la llevaban, ella se debatía y lloraba a gritos. «Es mi hijo, nadie me lo puede quitar». Sus gritos desesperados me dolían. Por muy cruel que hubiera sido, en sus palabras había un eco del miedo y de un amor maternal retorcido. Mientras tanto, los médicos seguían atendiendo a Javier. El doctor Morales se acercó y me dijo con amabilidad: «Afortunadamente, la dosis no llegó a destruir completamente su sistema nervioso. Necesitará cuidados especiales, pero si se estabiliza, hay posibilidades de recuperación».
Asentí una y otra vez. Sentí que un peso enorme se aliviaba de mi corazón. En los días siguientes, la investigación policial comenzó. La policía confiscó la caja de madera con los fármacos que Pablo y yo habíamos visto. Los análisis preliminares confirmaron que se trataba de un sedante neurológico de alta dosis, absolutamente contraindicado para un paciente tetrapléjico a largo plazo. Esto reforzaba mi declaración. Pablo también testificó, confirmando que había visto a su tía inyectar la medicina y que había instalado la cámara conmigo para grabarlo. El video se convirtió en una prueba irrefutable. Al principio, doña Elena lo negó todo, alegando que solo seguía las indicaciones de un médico. Pero cuando la policía señaló que las etiquetas de los frascos estaban raspadas y que los susurros del video contradecían su versión, poco a poco se fue quedando en silencio. Finalmente, en uno de los interrogatorios, se derrumbó y lo confesó todo. Solo tenía miedo de que al despertar, se volcara en su mujer y me abandonara. Desde que era niño, él ha sido todo para mí. Su padre murió pronto y lo crié yo sola. No podía soportar la idea de que quisiera a otra persona más que a mí. Su confesión dejó la sala en silencio. Yo estaba en shock. Al final, todo se reducía a un amor retorcido, a un egoísmo extremo. Su amor por su hijo se había convertido en posesión, en una obsesión que la llevó a destruir su felicidad. Mientras tanto, el estado de Javier mejoraba lentamente. Podía mantener los ojos abiertos más tiempo e incluso agarrar mi mano con suavidad. Cada pequeño avance me hacía llorar de alegría y de pena a la vez. Una tarde, mientras el sol entraba por la ventana del hospital, Javier me llamó con voz ronca. No, me abandones. Le apreté la mano y le respondí entre lágrimas. Nunca te abandonaré. Pase lo que pase, estaré aquí. En ese momento, sentí que todo el dolor y la humillación que había sufrido quedaban recompensados. Mientras él viviera y me recordara, nada podría derrumbarme. Esa tarde, Pablo vino con un sobre. Me enseñó los resultados detallados del análisis de los fármacos. Las palabras confirmaban que la cantidad de sedante utilizada podría haber mantenido al paciente en un estado de inconsciencia prolongado, e incluso haberle costado la vida. Ahora, la única pregunta que quedaba era, ¿qué debía hacer yo? ¿Debía dejar que mi suegra se enfrentara a la justicia y pagara por sus actos? ¿O, por el afecto que aún quedaba, debía buscar otro camino? A pesar de todo, seguía siendo la madre de mi marido. Esa noche, sentada junto a su cama, mi mente era un torbellino. Recordaba su mirada fría, la aguja clavándose en la piel de mi marido, pero también recordaba la imagen de ella velándolo las primeras noches tras el accidente. ¿Era posible que en su interior convivieran el amor y el egoísmo? ¿Que un amor tan grande se hubiera convertido en la cadena que lo aprisionaba? A la mañana siguiente, la policía volvió al hospital para informarnos de los siguientes pasos legales contra doña Elena. Miré a la policía y luego a mi marido. Sentía el corazón como si me lo estuvieran partiendo. Ella debía pagar por lo que había hecho, pero ¿no sería ese castigo demasiado cruel para una madre que, en su soledad, se había perdido? En ese instante, supe que la mayor tormenta de mi vida aún no había pasado y que la decisión que tomara cambiaría el destino de todos. Aquella mañana, con el sol entrando por la ventana de la habitación, seguía sentada junto a la cama de Javier. La policía se preparaba para detener a doña Elena. Ella estaba en el pasillo, con el pelo revuelto y la mirada perdida, como si hubiera envejecido 10 años en una noche. Mi corazón estaba dividido. Por un lado, estaba mi marido, a quien debía proteger. Por otro, mi suegra, la mujer que nos había llevado al borde del abismo. Pablo se acercó y me dijo en voz baja: Sofía, sé que es difícil, pero la verdad es clara. Si la ley no interviene, Javier siempre será una víctima. Ella tiene que pagar por lo que ha hecho. Yo solo podía llorar en silencio. Sabía que tenía razón, pero la imagen de esa mujer anciana, encarcelada y señalada por todos, me partía el alma. En ese momento, Javier se movió débilmente. Me miró con los ojos empañados pero firmes, y, con un esfuerzo enorme, susurró: No le hagas daño a mamá. Me quedé helada. Me incliné sobre él, llorando. Pero, cariño, ella te ha hecho daño a ti. Casi te pierdo para siempre. Él negó con la cabeza, respirando con dificultad. Lo hizo, porque me quiere demasiado. Sus palabras me dejaron sin habla. A pesar de todo, para él, el amor de una madre seguía siendo sagrado. Poco después, la policía entró en la habitación. Familiares, prepárense. Vamos a trasladar a doña Elena a comisaría para iniciar la investigación formal. Mientras se la llevaban, sus ojos vacíos se encontraron con los míos. Por un instante, vi cómo se llenaban de lágrimas,
conteniendo un océano de dolor. Se dio la vuelta y lo siguió sin decir una palabra. Me derrumbé en el suelo, llorando desconsoladamente. En los días siguientes, el hospital se centró en el tratamiento de Javier. Poco a poco, recuperó la conciencia y empezó a practicar movimientos sencillos. Cada pequeño avance era un milagro, pero también una herida. Habíamos pagado un precio demasiado alto para llegar hasta aquí. Una tarde, mientras le daba de comer, me preguntó con voz temblorosa: ¿Dónde está mamá? Me detuve, con la cuchara en el aire. No sabía qué responder. Al final, le dije con un nudo en la garganta: está en la comisaría. Tienen que hacerle algunas preguntas. Javier cerró los ojos y una lágrima rodó por su mejilla. No me culpó a mí, ni a ella, solo lloró en silencio. Esa noche Pablo vino con noticias. Sofía, me han dicho que mi tía ha confesado que compró los fármacos a un conocido. Insiste en que no tenía intención de matarlo, solo quería mantenerlo dormido para que tú te cansaras y te fueras. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Su egoísmo se había convertido en un crimen. El día de la primera vista judicial yo estaba allí. Doña Elena estaba sentada con la cabeza gacha, el pelo canoso y la mirada perdida. Al verme, su cuerpo tembló. Lo siento, murmuró. Rompí a llorar, pero no respondí. No sabía si podría perdonarla. Solo sabía que mi corazón estaba roto en 1000 pedazos. El fiscal leyó los cargos. Cada palabra era un martillo golpeando mi alma. Acusaban a doña Elena de un delito de lesiones graves con riesgo para la vida. Llevamos a Javier en silla de ruedas. Estaba débil, pero miró a su madre y luego a mí. Con mano temblorosa, agarró la mía y susurró: por favor, pide que no esté mucho tiempo en la cárcel. Me quedé helada, con el corazón de nuevo partido en dos. Él era la víctima, pero también era un hijo. El juicio terminó entre lágrimas. Cuando se llevaban a doña Elena, se giró y me miró con ojos suplicantes. Cuida bien de mi hijo, susurró. Sus palabras fueron como un puñal. Me derrumbé, llorando. Pablo me ayudó a salir. Sofía, todo se arreglará. Lo importante es que Javier se está recuperando. Asentí, pero sabía que esta tormenta aún no había terminado. El camino hacia la curación sería largo y doloroso, y quizás dejaría cicatrices imborrables. Y la decisión que yo tomara, entre la justicia y el perdón, sería el punto de inflexión que determinaría el destino de toda esta familia. Tras la primera vista, la vida en el hospital continuó. Cada mañana, el sol iluminaba el rostro de Javier, que poco a poco recuperaba el color. Había empezado a hablar con frases cortas, y lo más importante, no había perdido la memoria. Lo recordaba todo, incluso los susurros de su madre durante el coma. Una tarde, mientras le daba un puré, me preguntó en voz baja: ¿Mamá está detenida? Me detuve. Su mirada suplicante me partía el alma. Todavía están investigando, le dije con un nudo en la garganta, pero, por lo que ha pasado, tendrá que asumir su responsabilidad. Javier cerró los ojos y las lágrimas rodaron por su rostro. No quiero que vaya a la cárcel. Hizo mal, pero sigue siendo mi madre. ¿Lo entiendes? Le apreté la mano, llorando. Lo entiendo. Pero cariño, si dejamos pasar esto, ¿crees que se detendrá? ¿Crees que su obsesión desaparecerá? Él guardó silencio, con el rostro lleno de dolor. Al día siguiente, decidí ir a la comisaría. Me senté frente al inspector y le conté todo. Pero al final, supliqué: por favor, pido clemencia para mi suegra. Perdió a su marido muy joven y ha vivido solo para su hijo. Esa soledad la llevó por el camino equivocado. El inspector me miró con una mezcla de compasión y firmeza. Comprendo los sentimientos de la familia, pero la ley debe ser justa. Sin embargo, sus circunstancias personales se tendrán en cuenta durante el juicio. Asentí, llorando sin parar. Una semana después, cuando la recuperación de Javier parecía ir bien, la crisis volvió. Estaba cogiendo agua en el pasillo cuando oí un alboroto. Corrí y vi a doña Elena, con el rostro desencajado, forcejeando con el personal de seguridad. Se había escapado de la vigilancia para venir al hospital. «Devolvedme a mi hijo», gritaba. «Dejadme ver a mi hijo». Me arrodillé ante el policía que la acompañaba, suplicando: «Por favor, déjela verlo solo un momento. Mi marido quiere verla». Tras mi insistencia, finalmente lo permitieron. Cuando entró en la habitación, el cuerpo de Javier tembló. «Mamá». Doña Elena corrió hacia él, se arrodilló y, agarrando su mano, rompió a llorar. «Perdóname, hijo. He hecho muy mal. Tenía tanto miedo de perderte que no me di cuenta del daño que te hacía». Javier, con su mano débil, le acarició la mejilla. «No te guardo rencor, mamá. Pero no vuelvas a hacerlo». La habitación se llenó de sollozos.
La policía entró para poner fin a la visita. Mientras se la llevaban, doña Elena se giró y nos miró. En sus ojos llenos de lágrimas vi una mezcla de dolor y gratitud. Esa noche, Pablo vino con noticias graves. Sofía, el caso se ha elevado. La acusan de lesiones graves con abuso de sustancias. Si la declaran culpable, será difícil evitar la prisión. Me quedé helada. Javier, a mi lado, temblaba. Me agarró la mano y suplicó: por favor, consigue que tengan piedad de ella. Sabía que para él, perdonar a su madre era tan importante como salvar su propia vida. La fecha del juicio final de doña Elena se fijó. La noche anterior la pasé en vela. Javier, aunque no estaba recuperado del todo, insistió en asistir. Quería ver a su madre una vez más y hablar él mismo. El día del juicio, el juzgado estaba lleno. Los rumores se habían extendido y todos habían venido a presenciar el drama. Al entrar, empujando la silla de ruedas de Javier, todas las miradas se clavaron en nosotros. Al otro lado, apareció doña Elena, esposada, delgada y con el pelo revuelto. Al ver a su hijo, se derrumbó y sollozó. Javier, hijo mío. Él también rompió a llorar. Mamá. El juicio comenzó. El fiscal leyó los cargos. Cada palabra era un martillo golpeando mi corazón. Cuando le tocó declarar, doña Elena dijo con voz ahogada: yo no quería matar a mi hijo. Solo tenía miedo de que al despertar me abandonara. Tenía miedo. Cuando me llamaron a declarar, subí al estrado con piernas temblorosas. Vi a mi suegra inyectarle medicinas extrañas a mi marido en múltiples ocasiones, dije entre lágrimas. Si hubiera continuado, mi marido habría muerto. Pero, señoría, no lo hizo por odio, sino por una obsesión equivocada. Tenía demasiado miedo de perder a su hijo. No quería que este juicio la destruyera, solo buscaba un poco de justicia y una salida para todos. Cuando le preguntaron, Javier se agarró a mi mano e intentó erguirse en su silla. Su voz era débil, pero clara. Yo no guardo rencor a mi madre. Suplico a su señoría que le dé una oportunidad para enmendar su error. El tribunal quedó en silencio. El fiscal mantuvo su postura firme, pidiendo una sentencia ejemplar. El abogado defensor destacó la soledad y la inestabilidad psicológica de doña Elena. Por la tarde, el juez se levantó para dictar sentencia. Contuve la respiración. Teniendo en cuenta que el móvil del delito fue un amor maternal retorcido, la falta de antecedentes de la acusada y la petición de clemencia de la víctima y su familia, este tribunal condena a doña Elena a 3 años de prisión, cuya ejecución se suspende, y le impone la obligación de recibir tratamiento psicológico periódico. Rompí a llorar. Javier también. Una condena suspendida. No iría a la cárcel de inmediato, pero estaría bajo una estricta vigilancia. Era un castigo, pero también dejaba una puerta abierta al perdón. Doña Elena levantó la cabeza, y con los ojos llenos de lágrimas, nos miró a su hijo y a mí. Se derrumbó, sollozando. Gracias, gracias por darme una oportunidad. El juicio había terminado, pero sabía que las heridas tardarían mucho en sanar. La reconstrucción de nuestra familia no había hecho más que empezar. Tras el juicio, la vida continuó bajo el murmullo de los vecinos. La recuperación de Javier fue lenta pero constante. Empezó a caminar con muletas, y cada paso era una victoria. Doña Elena cambió por completo. Se volvió silenciosa, dócil, y pasaba los días limpiando, cocinando y observando a su hijo rehabilitarse. Cada vez que Javier tropezaba, ella corría a su lado, llorando. Perdóname, hijo, es culpa mía. Y él, con una sonrisa triste, respondía: ya no te guardo rencor, mamá. Pero la confianza entre ella y yo no se recuperó tan fácilmente. En mi mente, el trauma seguía vivo. La imagen de la jeringuilla y sus susurros me perseguían. Un día, mientras paseábamos por el patio del hospital, unas antiguas vecinas se acercaron. Una de ellas dijo con sorna: pobre chico, ¿qué cruz le ha tocado? Con una madre así, la nuera tendrá que sufrir toda la vida. Apreté los labios. Javier, al oírlo, me miró con los ojos enrojecidos. Perdóname, te he hecho sufrir mucho. Negué con la cabeza, agarrando su mano. No digas eso. Mientras estés vivo y a mi lado, puedo soportarlo todo. Nos abrazamos y lloramos allí mismo, en medio del patio. Poco después, la crisis volvió. Alguien pegó una nota anónima en nuestra puerta, con insultos terribles. Madre malvada que daña a su hijo por poder. Nuera despiadada que lleva a su suegra a juicio. Las letras rojas eran como cuchillos. Doña Elena se derrumbó. Hija, la gente me odia. Ya no puedo vivir así. Pablo descubrió que había sido un vecino con el que mi suegra tuvo una disputa por unas tierras en el pasado. Quería denunciarlo, pero Javier y yo nos negamos.
Estábamos cansados de escándalos, pero el mayor susto llegó una tarde. Javier se desplomó en mitad de la habitación. En el hospital, el médico nos dijo que había sufrido un shock por sobreesfuerzo. Han llegado a tiempo. Podría haber sido fatal. Me quedé helada. Lloré desconsoladamente. Javier, débil, nos miró a su madre y a mí. No lloréis. Todavía quiero vivir para cuidar de vosotras. Doña Elena se arrodilló junto a la cama, llorando a mares. Hijo, perdóname. Si te pasa algo, no podré seguir viviendo. Comprendí entonces que las heridas de esta familia aún no habían sanado. Después del desmayo de Javier, todos despertamos de una larga pesadilla. Al verlo en la cama de urgencias, tan frágil, comprendí que nada importaba más que la vida de la persona a la que amaba. El médico nos advirtió que la recuperación requería paciencia. Javier lo entendió y dejó de forzarse. Lo siento, me dijo. Solo quería recuperarme rápido para que dejarais de sufrir. Tú solo tienes que vivir, le respondí. El resto lo soportaré yo. Doña Elena, arrodillada a su lado, lloró. Hijo, cometí un error terrible. De ahora en adelante, solo desearé verte en paz. Javier sonrió. No te culpes más, mamá. Solo vive bien para que esta familia pueda tener paz. Esas palabras parecieron derribar el muro de hielo que los separaba. En los meses siguientes, nuestra familia vivió en un silencio reparador. Javier siguió su rehabilitación con calma. Sus pasos eran más firmes cada día. Doña Elena asistía a terapia psicológica, tal como ordenó el juez. Me di cuenta de que convertí mi amor en una cadena, me confesó un día. En lugar de darle felicidad a mi hijo, arrastré a toda la familia al sufrimiento. Yo la escuchaba sin juzgar. El tiempo me había enseñado que el odio solo me consumiría a mí misma. El perdón no era olvidar, sino liberarse del pasado para poder seguir adelante. La opinión de los vecinos también fue cambiando. Al ver la perseverancia de Javier y el arrepentimiento silencioso de su madre, las miradas se suavizaron. Una tarde, mientras toda la familia estaba sentada a la mesa, Javier dejó a un lado sus muletas, y aunque solo fue por unos segundos, logró ponerse en pie por sí mismo. Nos miró a su madre y a mí, y dijo con la voz quebrada: aunque no estoy del todo recuperado, quería levantarme para demostrar que nuestra familia todavía puede superar esto. Rompí a llorar y lo abracé. Doña Elena también lloró, agarrando la mano de su hijo. Hijo, te prometo que nunca más te haré sufrir. Solo quiero verte sonreír, caminar y vivir en paz. En ese instante, supe que todas las tormentas habían llegado a su fin. El pasado nos dejó muchas heridas, pero también una gran lección. El amor familiar, si se tuerce, puede convertirse en una cadena, y si se mezcla con el egoísmo, puede transformarse en un crimen. Pero, al mismo tiempo, solo ese amor es capaz de sanar las grietas más profundas y hacer que una persona vuelva a ponerse en pie. Comprendí que el perdón no es para olvidar lo que pasó, sino para aligerar el propio corazón y poder seguir viviendo y amando. Ese día, mientras estábamos sentados juntos, una brisa fresca entró por la ventana y sentí una paz extraña en mi corazón. Sabía que aún habría dificultades, pero mientras estuviéramos juntos, podríamos superar cualquier cosa.